día porque tengo el placer de presentar a mi amigo Álvaro Martín, que hoy he preguntado cuándo nos conocimos y no nos acordamos los dos cuándo, pero yo creo que fue hace años. Y para mí ha sido de verdad un descubrimiento. Yo adoro los talentos jóvenes. Para mí Álvaro es un talento joven y que hay que aprovechar de sus conocimientos y sobre todo de su juventud y sus ganas de acción, de investigar, de conocer, de transmitir y de divulgar. Álvaro Martín ha terminado las ciencias de información y después de esto hizo la producción audio y vídeo-visual. Mientras estaba estudiando se enamoró de programas de radio. Se enamoró de radio de tal forma que ahora, por ejemplo, él es el director del programa de radio Ecos de lo Remoto y también de Madrid Misterioso. También Álvaro ha escrito un libro que se llama Enigmas y Misterios de Madrid. Y últimamente, a partir de, no sé, yo creo que han pasado 2 números o 3, por lo que he visto, colabora con la revista Gato Negro, que es una revista muy interesante, con buena imagen, con mucho cuidado, que se edita cada 2 meses. Así que cuando lo veis que hay anuncios de la revista, pues colaborad, compramos y aprendemos algo más. No voy a tardar más, vamos a dar un aplauso a Álvaro Martín. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Veo que no guardáis el protocolo de dejar 2 asientos entre persona y persona. Estáis viviendo al límite en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Pero me alegra mucho, de verdad, de veros a todos aquí, de ver a todos los amigos que han venido a verme y han hecho el esfuerzo con cualquier medio de transporte, incluso con patinete eléctrico. Eso está muy bien también, reivindicando lo ecológico. Y quiero, en esta horita, porque en realidad tenemos 1 hora y media, pero os propongo que hagamos una cosa, y esto depende de vosotros. Voy a contaros unos cuantos años de investigación del tema que tenéis al fondo, lo que he llamado el enigma de las sombras. Sombras que aparecen, entidades completamente negras, completamente oscuras, y su vinculación con la antropología y con el misterio. Por cierto que, agradezco a la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones por traerme aquí, y efectivamente, no solo por mi caso, sino por apostar, yo ya no soy tan joven, pero por apostar por jóvenes talentos. Eso está muy bien. Y entonces tenía pensado hacer 1 horita, a las 9 sí o sí salimos por la puerta todos, son los horarios que tiene este lugar. Entonces, hacer más o menos 1 hora de una charla sobre esto que yo he ido investigando, espero que os resulte interesante, y luego hacer media hora, ya sé que esto no es habitual aquí, he roto un poco el esquema últimamente, es hacer media hora de tertulia, debate y preguntas sobre qué son estas sombras. Seguro que algunos de vosotros, los que estáis aquí, habéis tenido la oportunidad de contemplar alguna vez en vuestra vida eso que llamamos sombras, y de forma inexplicable se os han aparecido en el dormitorio, que es muy habitual y hablaremos ahora de dormitorios, o se os han aparecido en lo más cotidiano, como el otro día que me llegó un caso de una persona que estaba paseando a su perro tranquilamente por la calle de noche, y junto a unos matorrales, esa persona que me contó en un principio no reparó, había una silueta, pero pensó, ella iba mirando el móvil y demás, pensó que eso que aparecía ahí, pues mirando de reojo, era alguien que estaba allí parado. Hasta aquí todo bien. El problema es cuando, al pasar junto a la figura, el perro de la muchacha se pone a gruñir y a ladrar, y ella, que ya estaba acostumbrada a que el perro hiciera esto, porque el perro tiene su carácter, pues se giró con una sonrisa diciendo, para disculparse ante aquella figura, pensando por supuesto que era una figura humana. ¿Y qué se encuentra ahí? Pues como veis en las diapositivas, se encuentra una figura completamente negra, no tiene ninguna definición, o sea, no tiene ojos. Aquí le han puesto esos puntos que son muy también peliculeros. A veces esos puntos son de color rojo, esos ojos que veis ahí, pero no, esta no tenía nada. Me decía que es como si estuviera cubierta por una malla que le cubriera el cuerpo entero, de esto que se ponen los actores para simular un croma, se visten todo de verde. Bueno, pues así, pero de color negro. Tenía una posición antinatural, muy erguida, muy recta, los brazos separados del cuerpo,
y las piernas un poco arqueadas, una posición que una persona normal habitualmente no tiene. Ahí es cuando esta muchacha, que por cierto no era la primera vez que veía una sombra, pero en una forma tan cotidiana, por la calle, tranquilamente, ahí es cuando se dio cuenta de que estaba ante algo extraño y no era un señor, y que el perro es normal que estuviera gruñendo y ladrándole, porque el perro también se percató de que algo raro estaba por allí. Ella sintió como que se formaba a su alrededor lo que se llama una campana de irrealidad. De repente tú piensas, ¿esto solo lo estoy viendo yo? ¿O la gente que está paseando también lo está viendo? Porque la gente pasaba del tema. Y lo que hizo fue que otra característica muy habitual en estas sombras es que le dio mucho miedo. O sea, su sola presencia le dio mucho miedo. Instintivamente, más para proteger al perro que a ella misma, pues se cruzó de acera y se marchó. Pero ese recortable, esa figura que parecía como un maniquí negro, ahí seguía, sin que nadie reparara en él. No fue la única vez que lo vio más adelante. Casi cada día, no voy a decir cada día, pero casi cada día, puesto que estoy escribiendo sobre este tema, y además abiertamente lo digo en las redes, y muchos de vosotros que estáis aquí me habéis contado casos. Espero que hoy también pueda salir algún caso particular. Pues sigo recapitulando y sigo sorprendiéndome, porque si algo tiene este fenómeno es que es un fenómeno de los considerados de alta extrañeza. Es decir, cuando alguien se topa con una de estas sombras, hasta le da vergüenza contarlo. No a mí, porque yo, por suerte, pues me he ganado un poco la confianza de las personas, porque creo en el misterio, vaya por delante. Creo que el que lo cuenta tiene más que perder que ganar. Bueno, que ganar no tiene nada, porque yo no pago a las personas que me cuentan sus casos. Entonces solo tiene que perder si alguien de repente pues tiene algún prejuicio o considera que esto ha sido una distorsión mental. Estos casos pasan con más frecuencia de lo que pensamos, pero antes de meternos en harina, vamos a empezar, que tenemos aquí una presentación que me he currado y hay que ir pasando páginas, ¿verdad? Como digo, la última media hora, aunque yo digo esto y después acabaremos con el debate a las... Bueno, seguramente serán las 9 menos 5, pero bueno, como me gustaría que dedicáramos un rato a compartir impresiones sobre qué pueden ser estas sombras y sobre todo, al final del todo voy a dejar un correo electrónico, pero no dudéis en acercaros a mí si queréis para que me contactéis, porque sigo recapitulando, como digo, casos de esto tan absurdo, porque en realidad, estudiando esto que llamamos las sombras, yo me he dado cuenta de que es un fenómeno mucho más profundo de lo que parece. Toca muchos palos, toca incluso la ufología, hay casos de ufología, los que antes se llamaban humanoides, eso se lo habréis oído hablar a más de un presentador, humanoides, pues unos de esos del catálogo infinito de humanoides que han aparecido acompañados de luces o incluso de un objeto volante, son figuras negras, largas, altas y que siempre pasa lo mismo, producen un terror inexplicable en el testigo. Empezamos suavecito. Definición de sombra, ¿vale? Bueno, pues vamos a la Real Academia de la Lengua, a la RAE, y nos dice que la primera acepción es oscuridad, falta de luz más o menos completa. Esto, bueno, pues sombra como algo oscuro. La segunda, imagen oscura que sobre una superficie cualquiera proyecta un cuerpo opaco, interceptando los rayos directos de la luz, la sombra de un árbol, de un edificio, de una persona. Es decir, la sombra habitual que todos proyectamos y que ahora mismo podéis ver pegado a la mesa una sombra del soporte donde está mi móvil. Hasta aquí todo genial. Las sombras que todos conocemos. Y la tercera, qué curioso, esto es la RAE, aparición fantasmagórica de la imagen de una persona ausente o difunta. Bien, porque hay un tipo de sombras, después de haber estudiado un poco este fenómeno, creo que hay distintos tipos y que actúan de distintas maneras, que podríamos decir que es la sombra representando un espíritu, un difunto, que aparece a mucha gente a través de los sueños, en la vigilia también. Voy a hablar, por supuesto, del mundo de los sueños, pero bueno, todos los que estáis aquí sabéis que este tema de los fantasmas, los espíritus, pues no es nada desconocido para la mayoría de vosotros y que para muchos es algo más cotidiano de lo que les gustaría. Entonces, con esta definición de sombra tenemos oscuridad, tenemos la segunda, que luego os la voy a vincular con otra cosa distinta, que es cuando tú te expones a una fuente de luz, lo que dejas detrás normalmente,
detrás de esa fuente de luz, pues es tu sombra. El problema es que puede tener esa sombra un componente mágico, esotérico o misterioso. Todos estos palos espero poder tratarlos en este ratito que voy a estar con vosotros, y con esta definición, que no me la he inventado yo, me gusta mucho la parte 3, como no, que la RAE dice que sombra es... Yo no lo veía así, ¿eh? Hasta hace muy poco yo estaba estudiando casos de sombras que no tenían nada que ver con difuntos, tenían que ver con otro tipo de entidades que nunca han estado vivas o han sido humanas. Y ahora os contaré lo que llaman los vampiros o larvas astrales. Vamos con lo que han pintado nuestros ancestros. Este tema de las sombras, y más que la grandota que veis al fondo, me gustan las chiquititas, porque tienen unas proporciones que, bueno, pues un ser humano normal como que no. No sé si alguien de vosotros ha oído hablar de una criatura muy de moda en los últimos años, que surgió en foros de internet, llamada Slenderman. Bueno, pues se solía llevar un traje negro, el rostro era blanco, sin ningún tipo de... no tenía ojos, ni tampoco nariz, ni nada, sin ningún detalle, y los brazos y las piernas muy largos, muy estirados. Bueno, pues esta es una característica de las sombras que estamos estudiando. Estamos hablando aquí de una cultura muy misteriosa que se llama los Anasazi. Parece que hay un capítulo de Expediente X que se llama Anasazi. Bueno, ellos utilizaban una serie de ritos que, como no han dejado ningún testimonio escrito y desaparecieron de la noche a la mañana sin venir a cuento, aunque bueno, algunos antropólogos e historiadores intentan dar una explicación en el tema de que se quedaron sin provisiones y tuvieron que migrar a diferentes lugares. Esta cultura tiene como antigüedad, se cree, porque no se ponen de acuerdo los que lo estudian, aproximadamente puede datar del siglo XII a.C. y está en lo que llaman en Estados Unidos las 4 esquinas, Four Corners, que serían los estados de Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México. Ahí podemos ver unos cañones que son impresionantes. Yo no he estado en Estados Unidos, pero si fuera a Estados Unidos, antes que ir a Nueva York, iría a ver los pedazos de parques naturales que tienen y las terrazas como esta, que son muy enigmáticas. Por supuesto, como no hay una guía de interpretación de este tipo de petroglifos o de pinturas rupestres, estas están en unos abrigos, no son de cueva, pero sí son de abrigos montañosos. Como no hay una guía, porque ellos no dejaron testimonio ninguno, no sé si os sonarán los Hopi, os suenan los Hopi y los indios pueblo. Bien, pues esos son herederos de los Anasazi, pero Anasazi significa, fijaros qué curioso, enemigos. Así que parece ser que eran bastante beligerantes. Bueno, pues los Anasazi, que son los que hicieron las muñecas Kachina, que para muchos eran representaciones de los dioses celestiales / extraterrestres, pues además de ser enigmáticos porque desaparecieron sin venir a cuento, encima desaparecieron dejando esto, a veces en cerámicas o a veces en cuevas o en abrigos de roca como este. Y yo lo que digo es, ya desde los orígenes de la humanidad, desde la prehistoria, tenemos obsesión con eso que he llamado yo las sombras. Lo primero, que están aquí pintadas. Ahora un antropólogo pues puede decirme, y lo acepto, que estos eran visiones que tenía el chamán de turno después de consumir los enteógenos de turno. Está bien, pero es una hipótesis más. En este caso no están pintados los propios enteógenos, como sí que pasa en otro tipo de paredes, que se pueden ver unas setas y demás pintadas, y entonces sí te hace pensar en esta vinculación. Aquí vemos unos brazos muy largos, aquí vemos unos cuerpos muy estirados y nada más. Yo no sé qué verían, pero esto tiene mucho que ver con lo que testigos hoy en día dicen que han visto al lado de su cama. ¿Y cómo no vais a pasar miedo si os aparece una figura de 3 metros sin venir a cuento? Bueno, figura de 3 metros completamente negra, delgada. Pero además, no hay que irse lejos. En cualquier cueva que podáis ver en Cantabria, y estamos en la Casa de Cantabria, y yo adoro Cantabria, precisamente por ese acervo cultural que todavía se puede ver, por ejemplo, en la Cueva del Castillo, pues sabemos o intuimos que hay algunas formaciones rocosas que tienen unas formas que se nos antojan bastante curiosas, ¿no? Como si fueran cabezas o como si fueran perfiles de personas o de animales, y se cree que, es creencia porque, como digo, no hay un manual para comprender por qué pintaban los bisontes, sin ir más lejos. Bueno, se cree que con esas lámparas de tuétano podían pasear dentro de la cueva
Y os aseguro que las pinturas más misteriosas están en lo más profundo de la cueva, donde se han pintado esos seres a mitad de camino, pues lo que se llama los zoomorfos, que son mitad humanos, mitad animales. Bueno, pues en esas zonas donde están esas formaciones, con la lámpara en la mano, el chamán de turno, que al fin y al cabo era el más listo de la tribu, el más inteligente, cogía su lamparita y con ese titilar de la luz, la sombra cobraba vida. La sombra que hacía esa formación rocosa caprichosa, de repente parecía que se estuviera moviendo. Y esas pinturas que han sido pintadas aprovechando las formaciones rocosas para que hagan la tripa del bisonte o para que hagan la cabeza o los cuernos, bueno, pues empezaban a cobrar vida por ese juego de sombras. Por lo tanto, para ellos, que esto es lo que se llama el protocine, también los protocómics estaban por ahí impresos, pues con ello lo que hacían es conseguir que las sombras, en definitiva, cobraran vida. Y aquí tenemos a una sombra muy traviesa, ¿vale? No sé si habéis visto la película, seguro que la mayoría sí, o habéis leído el libro del escocés James Matthew Barrie, publicado a principios del siglo XX, Peter Pan. Hay una escena en Peter Pan en la que Peter Pan ha perdido su sombra y tiene que ir corriendo a la casa de Wendy a buscarla, y él se la intenta pegar con jabón. La sombra va a su bola, la sombra se burla de él, hace que tropiece, hay una persecución muy divertida en la habitación, hasta que al abrir un cajón, de ahí sale la sombra de Peter Pan. Y entonces es como si esa sombra fuera una especie de espíritu, como si tuviera vida propia. Y Peter Pan, al final, lo que hace Wendy es cosérsela. De esta manera ya no se podrá desprender de ella. Peter Pan es un libro, como todas las buenas obras, que tienen un significado oculto detrás muy interesante. Sabemos que en la historia, la vida de James Matthew Barrie fue muy dura, que perdió un hermanito siendo muy joven, y encima, ¿sabéis qué? Que él era el hermano pequeño, perdió a su hermano mayor, y su madre tenía pasión con el hermano mayor. Su madre estaba obsesionada con ese niño que perdió y le hacía vestir las ropas de su hermano muerto a James Matthew Barrie, y no solo eso, cuando aparecía más James en la habitación de la madre, ella le llamaba por el nombre de su hermano fallecido. Siempre estuvo muy presente esa pérdida en la familia, y se nos cuenta que la historia de esos niños perdidos que están en el país de nunca jamás y que no pueden crecer es ni más ni menos que la historia de esos niños muertos que son almas errantes de alguna manera. Así que aquí también está muy presente la sombra, casi como de una manera metafórica. Pero aquí cobra vida propia, así que sí podríamos hablar también de una sombra más espiritual, por así decirlo. Bien, pues aquí tenemos a otro grande. Bueno, los que me conocéis y me seguís por redes, de vez en cuando pongo cosas de barajas o de cartas que estoy estudiando de una manera simbólica, casi psicológica, como lo hizo este señor del bigotito, como lo hizo Carl Gustav Jung, estudiar el tarot como arquetipos. Y resulta que la sombra, aquí tenemos dos naipes que son dos representaciones de lo mismo. El arcano número 15 de los arcanos mayores es el demonio. Tenéis el tarot de Marsella, un demonio más clásico, y el genio Salvador Dalí diseñó un tarot aposta, o sea, no lo hizo recortando cosas de sus libros, de sus obras, de sus cuadros, sino que diseñó, y esta figura, por ejemplo, él pintó así el demonio. Bueno, la mariposa es muy frecuente en la obra de Dalí, representa el alma. Aquí vemos un ser andrógino que tiene características masculinas y femeninas, ese precipicio, y en vez de ser un ser con cuernos, pues lo que vemos aquí es un ser que no sabemos muy bien qué nos quiere decir, pero lo que me interesa de esta figura sobre todo es los brazos que tiene detrás. ¿Os habéis fijado? Pues sí, son los brazos de una sombra detrás de este demonio. Y ahora yéndome al demonio clásico del tarot, que tiene esclavizados, el tarot de Marsella, que tiene esclavizados a dos personas alrededor, que está en pelotas, que como lo podéis ver perfectamente, y que bueno, tiene una actitud bastante traviesa, por así decirlo. En definitiva, quiero deciros que la sombra que yo quiero contaros, la sombra de Jung, porque Jung estudió que la sombra era un arquetipo, para él era todo lo que nosotros nos negamos. Y me explico. Desde que somos pequeños hay una serie de conductas, hay una serie de comportamientos, hay una serie incluso
de actitudes que nuestro entorno, nuestra familia o nosotros mismos, por prejuicios, no manifestamos o está mal visto que la manifestemos. Entonces lo guardamos en una mochilita que se llama la sombra. Esa mochilita que está llena de miedos, de rencores, de envidias, de adicciones y de frustraciones, como no hagamos las paces con ella, lo que puede hacer es sublimarse en cualquier momento, en forma de aquel vecino ejemplar que siempre saludaba en la escalera y se cargó a toda su familia. Bueno, pues eso es el ejemplo de no convivir con nuestra sombra. Para que os hagáis una idea, hacer las paces con nuestros demonios. Por eso el demonio del tarot, el diablo, representa lo negado y sobre todo los vicios, adicciones terrenales, lo mundano. Entonces ahí le tenemos para recordarnos que existe una sombra que Carl Gustav Jung estudió y que representa esa mochila cargada de negatividad y en definitiva cargada de oscuridad. Cuando decimos que aparecen sombras, y es que aparecen y de repente hay una sombra, a lo mejor estamos nosotros mismos sublimando aquella sombra que llevamos a cuestas. Es una teoría basada en lo que se denomina como tulpa o egregor. Un tulpa o un egregor, según la exploradora Alexandra David Neal, que también es muy reconocida en la antropología, ella se recorrió el Tíbet y era como una lama más, ella era como una más en el Tíbet, siendo de origen francés, pues resulta que ella consiguió, meditando, realizar unas proezas brutales, entre ellas crear una especie de doble, pero fantasmal de alguna manera, o sea, crear una figura a su lado, que es lo que en el mundo tibetano se llama un tulpa. Bueno, pues esa es una teoría que estoy trabajando yo en ella, bueno, la voy a registrar con copyright sobre este tema de las sombras, de por qué aparece. Vamos allá. Y luego tenemos la sombra en un contexto mágico o religioso. Y aquí hay que ver cómo la sombra ha sido catalogada por muchos como dos cosas. Una representación de lo diabólico, y aquí sí que hablamos de religión, una representación de lo demoníaco, o bien una representación de un alma. Es decir, hay muchas culturas que piensan que la sombra es la parte visible del alma de una persona. Y como me contó también Mercedes Pullman, en las culturas eslavas es muy importante que te cuides tu sombra, hasta tal punto que las brujas, los hechiceros, pueden actuar sobre tu sombra y que tú caigas enfermo. Y hay rituales muy bonitos en las casas, cuando te vas a una casa que ya había sido ocupada, hay un ritual muy bonito de proyectar tu sombra en una pared, ponerle una serie de alfileres para que se quede tu sombra recortada, y luego todo ese material con el que has recortado tu sombra, quemarlo en una especie de ritual de purificación. Las brujas y los demonios no tienen sombra, según la brujería eslava, porque se la consiguen de los demás. Y cuando a alguien le han robado su sombra, esa persona cae en desgracia. Hay muchos relatos, cuentos populares, que nos hablan de una persona que vendió su alma o su sombra al diablo, a cambio de tener riquezas, a cambio de tener éxito, pero que luego se dio cuenta de que esa persona ya no era la misma, que era rechazada por su mujer, porque no le veía igual, no tenía sombra, o porque era incluso rechazada por el resto de sus semejantes, por la sociedad, y se vio obligado a vagar eternamente sin poder establecerse en un sitio fijo. ¿Cómo no? Al ser la sombra negra, y esto trasciende cualquier concepción, siempre hemos asociado lo negro a la noche, la oscuridad, el inframundo. Por lo tanto, la muerte ya lo he dicho, la sombra cuando aparece también representa a la muerte en sí. De hecho, os contaré después que estoy indagando en casos de personas que después de haber visto una sombra ha muerto alguien cerca de su entorno o en su pueblo o lo que sea. Personas con esa capacidad de evidencia, pero fijaros qué marrón, ¿no? Qué marrón. Cada vez que tú tienes una ensoñación o directamente, estando completamente despierto, como estamos ahora todos, espero, ves una sombra, pues eso es una muy mala señal, porque quiere decir que alguien de tu entorno, y no falla, si la persona es una verdadera vidente, alguien de tu entorno va a morir en un plazo corto de tiempo. La gente que ve sombras normalmente desearía no verlas. Por lo tanto, tiene una connotación muy, muy, muy negativa. No sé si habéis visto una película que se llama Camino.
La película narra una historia muy dura de una niña que murió con 14 años por un cáncer, llamada Alexia González Barros. Esta niña está enterrada en el barrio de Malasaña, hoy en día, en la iglesia de San Martín de Tous, en la Plaza de la Luna, no sé si lo conocéis. Bueno, pues ahí hay un pequeño ataúd siempre lleno de flores de esa niña que hoy sigue cumpliendo milagros, aunque todavía no es beata ni santa, pero es uno de esos santos populares. Ella ofreció su dolor, su sufrimiento a la iglesia, a la comunidad, y ella lo aceptó siempre todo con una sonrisa. Alexia González Barros, cuando era pequeña, le decía a su familia que veía a un amigo. ¿Sabéis este tema de los amigos invisibles? Pero ella decía que su amigo era su ángel de la guarda, y le puso nombre, o su ángel de la guarda dijo que se llamaba Hugo. Bien, pues esta niña sufrió mucho y estuvo en hospitales pasando largas temporadas, y en el momento, en los últimos días de vida, le decía a su familia Alexia que Hugo ya no venía a visitarla, que su ángel de la guarda ya no estaba por allí, y en su lugar había unas figuras negras alrededor de la cama. Su familia ultra religiosa asoció esto a que el demonio, a un alma tan pura, tan inocente, era la que se estaba babeando el demonio al ver que dentro de poco iba a estar libre ese alma, y quería tentarla de alguna manera, sabiendo que estaba en su lecho de muerte. Bueno, pues esto es muy curioso. La connotación completamente negativa, nefasta, ominosa de estas figuras que aparecen, llamadas sombras. Vamos a una cosa que nos encanta a todos. Bueno, yo no he estado, pero a mí tengo que ir. Si no voy yo, ya irá mi alma al antiguo Egipto. Tengo un amigo aquí que me da mucha envidia, que va a ir pronto a Egipto. Deciros una cosa, los egipcios ya hablaban de la sombra, aquí lo tenéis, esto no es un montaje, esta es la decoración de una tumba. No sé si sabéis, yo no soy egiptólogo y no sé mucho más que lo que os voy a contar ahora. El alma, según los egipcios, los antiguos egipcios, tenía 5 partes, y tengo aquí mi chuleta. Tenía 5 partes. La parte llamada Ib, esa parte era el corazón. Sabéis que los egipcios las vísceras las sacaban del cuerpo antes de la momificación, excepto el corazón, que lo envolvían y lo momificaban muy bien y lo metían de nuevo dentro. El corazón para los egipcios era algo así como la batería, la pila para la resurrección después de la muerte. Luego tenían el Ka, que es lo que la cultura oriental llama el Chi. Bueno, sería algo así como lo más reconocible, la energía, la fuerza vital. Luego tenía el Ba, que lo estáis viendo aquí. Es un pájaro con cabeza humana. Eran también muy divertidos los egipcios a la hora de hacer sus representaciones. El Ba era un mediador entre el difunto, porque el hecho de que la momificación se hiciera es porque se pensaba que ese cuerpo se podía trascender. Entonces había que conservarlo lo mejor posible. Entonces, aunque su alma con sus 5 capas salía del sepulcro, digamos que el Ba, ese pájaro con cabeza, era el mediador entre el inframundo o el otro lado, el más allá, y la tumba del difunto. Entonces, cuando había que ir y venir, aquí le veis cómo está entrando y saliendo. Y luego también tenía el Aj, que es la fuerza espiritual, y el Ren, que para ellos era importantísimo. El Ren es el nombre, la identidad de la persona. Para los egipcios el nombre y la identidad era importantísima, no se podía perder, y por eso en los sepulcros se pinta varias veces el nombre y los títulos que tenía la persona, la identidad, la esencia de cada uno. Y por último, el Sheut. El Sheut o la Sheut es esa sombra que estáis viendo en esa cajita guardada. La sombra era algo así como que durante el día era una copia del alma de la persona, y durante el día el que salía del sepulcro era esto que veis aquí, el Sheut. Y lo que veis ahí, esa cajita, no sé si sabéis que en las tumbas egipcias muchas veces se construían puertas falsas o puertas muy chiquititas que dices, ¿y esto para qué, no? Bueno, pues es que esa puerta no era para los mortales. Esa puerta tú la rompes y detrás no hay una cámara secreta. Es que esa puerta es para el alma de la persona, para entrar y salir a ese sepulcro, que por cierto, o sea, los egipcios se enterraban hacían la mudanza con todos sus objetos favoritos, con sus juguetes o juegos, por ejemplo el caso de Tutankamón, que era muy joven, y con comida, porque pensaban que todo eso en el otro lado lo iban a necesitar. Entonces la sombra, que era, para que nos entendamos, una copia del alma de la persona, es decir, una especie de espíritu, ya los egipcios lo estudiaron, lo vieron, tal vez lo vieron, y lo representaron en la tumba. Bueno, que levante la mano quién de los que estamos aquí ha tenido alguna vez un fenómeno de parálisis del sueño. ¿Vale? No está mal, ¿eh? Yo sí, yo también, yo la levanto por eso. Bueno, pues
no sois tantos como yo me esperaba, porque dicen que, bueno, espero que os quede una larga vida por delante, porque dicen que en el transcurso de una vida un 25% de los que estamos aquí habrá tenido, 1 de cada 4, habrá tenido una experiencia de este tipo, una parálisis del sueño. No es nada agradable, así que a los que no lo hayáis tenido, pues ojalá no lo tengáis nunca. Durante la parálisis del sueño, lo que sucede es que habitualmente sucede cuando nos despertamos justo durante la fase REM, que lo estáis viendo aquí representado las fases del sueño. Si te despiertas en fase REM, lo que pasa es que tu cerebro está despertando, pero todavía no ha despertado a tu cuerpo, solo a tus ojos. ¿Y qué pasa con la persona que tiene parálisis del sueño? Primero, que no se puede mover en la cama y es muy desagradable. No sabe cuánto tiempo ha pasado en ese trance, que no suelen ser más de 30 segundos, 1 minuto, 2 ya sería mucho, pero se le hace eterno, una parálisis total de su cuerpo, porque ya digo, el cerebro se empieza a despertar, pero el cuerpo no. Y además esto viene acompañado a veces de visiones al cual más terrible. Yo tengo un caso, lo cuento siempre como anécdota, de un amigo de la universidad que me contó que él, en parálisis del sueño, que suele suceder mucho, una pista para no tenerla, suele suceder cuando dormimos boca arriba. Bueno, pues el amigo se despertó boca arriba, abrió los ojos y vio que encima de su tripa había un bicho, vamos a decirlo así, un demonio, un monstruo, que le estaba comiendo las tripas. Esto es una especie de visión, alucinación, que se llama hipnopómpica en este caso, porque se estaba despertando. También suceden cuando nos estamos durmiendo, se llaman hipnagógicas, y estas alucinaciones, que a mí me hace mucha gracia el término alucinación, porque es como, bueno, vamos a decir que es una alucinación, pues que me digan a mí todos los mecanismos para que se manifieste una alucinación, y peor todavía, cuando aparece una sombra, por ejemplo, o un fantasma, y lo ven varias personas. Se habla de un término muy bonito en francés que es folie à deux, o sea, una alucinación compartida, que eso no hay ciencia hoy en día que lo pueda explicar concretamente. Por lo tanto, lo de alucinación hipnagógica está bien, pero habría que ver cómo se forja una alucinación. Bueno, pues os contaré. Durante el sueño tenemos 2 primeras fases. Lo que hace el cuerpo, que es muy listo, es que el cuerpo va preparando, nuestro ordenador interno va preparándonos para, cuando nos vayamos a dormir, hacer una serie de reparaciones, ordenar los recuerdos, que es lo que pasa mientras dormimos, reparar células y que, en definitiva, curarnos las heridas y demás, que el cuerpo se recomponga, ¿de acuerdo? Bueno, pues en las 2 primeras fases, digamos que los ciclos cerebrales habitualmente son bastante frenéticos, pues durante las 2 primeras fases empiezan a suavizarse, que se llama el sueño ligero. Aquí es cuando, ¿os ha pasado alguna vez eso que sientes que te caes? Y bueno, pues el esoterismo lo explica como que tu alma se ha desdoblado, pero es verdad que también es una especie de, digámoslo así, como que un despertar muy rápido en esas primeras fases del sueño. Ahí sucede. Aquí no estamos soñando. En las 2 segundas, es el sueño profundo, en las 2 segundas, fase 3 y 4, podríamos estar soñando, pero serían sueños muy ligeros y que luego ni recordamos. Donde soñamos de verdad es en la fase REM, que ahora os contaré. Pero como digo, las ondas delta, que son las que favorecen el sueño y demás, se manifiestan a partir de la fase 4 y son muy amplias. ¿Qué sucede? Que entre la fase 4 y 5 nuestro cuerpo hace lo siguiente: el cerebro bloquea el movimiento del cuerpo. ¿Por qué? Bueno, habéis oído hablar del sonambulismo, ¿no? Pues para que no hagamos lo que estamos soñando. Es decir, para que no nos pongamos a saltar, a correr, o vaya usted a saber lo que estás haciendo durante los sueños, que puede ser muy comprometido, por cierto. Entonces, para que esto no pase, qué listo es el ordenador. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos un ordenador que trabaja porque estemos vivos, por mantenernos, hace por vivir, hace porque, digámoslo así, tenemos un instinto de supervivencia que eso, aunque queramos impedirlo, nuestro cuerpo sigue trabajando para intentar mantenernos vivos. Entonces, echa el cierre y solo levanta ese cierre cuando se acaba la fase REM y empieza de nuevo la fase 1, porque en cada noche tenemos este ciclo unas 4 o 5 veces. Soñamos un montón, pasa que luego recordamos muy poco. Por cierto, siempre soñamos. Los que pensáis que no soñáis, que no lo recordáis, pero siempre soñamos. Entonces, en la fase REM, nuestro cuerpo se ha bloqueado
por eso que os he dicho de no representar los sueños, para dejar tranquilo al ordenador que procese todo lo que tiene que procesar y nos distrae con una cortina que se llama sueños. ¿Sabéis que la ciencia hoy en día no sabe exactamente qué son los sueños y por qué soñamos? Sabe que soñamos porque lo contamos y en la antigüedad era muy importante el mundo de los sueños, pero sabe que soñamos. Y hay una teoría que dice que esos sueños aparecen como para, digámoslo así, para recordarnos lo que nos está preocupando, para el mundo del subconsciente que se haga presente y ver en qué podemos trabajar para mejorar. Yo sigo soñando todavía, tengo ahí metido esa espina, es parte de mi sombra, que suspendo exámenes de la universidad. Entonces me despierto, o incluso de bachillerato, que eso está ya pasadísimo. Me despierto fatal, pensando que no he estudiado lo suficiente, y luego me quedo muy tranquilo cuando ya me siento en la cama y digo, no, que era un sueño. Pero entonces, a lo que voy, la parálisis del sueño es cuando tú te despiertas y el cuerpo ha echado el cierre, el cerebro ha echado el cierre a que tu cuerpo se pueda mover. Entonces ese cierre sigue echado, y hasta que tu cerebro procesa que ya estás de verdad despierto, pues pasa un rato muy desagradable. Hay personas que durante esta etapa han visto sombras alrededor de su cama, ya despiertos, pero no del todo. Pero os voy a contar casos que yo he recapitulado, que la persona estaba completamente despierta y durante el sueño, digámoslo así, esa persona ya había pasado todas sus fases, no era una parálisis, se despierta. Fijaros un caso concreto. Un chico se despierta, 12 años, o sea, esto pasa mucho cuando somos pequeños, 12 años, y no sé si habéis tenido un reloj de estos Casio con luz verde, que le das al botoncito y sale la hora. Bueno, pues se levanta el niño y ve qué hora es, las 4 de la madrugada. Pues no es hora para despertarse, ¿verdad? Así que, ¿sabéis lo que hizo? Pues él estaba en ese momento de lado, mirando hacia la pared. Pues mira la hora, ve que todo está, bueno, pues son las 4, a seguir durmiendo, se da la vuelta y al otro lado de su cama estaba pegado una figura no muy alta, porque estas sombras pueden aparecer o muy grandotas o más bien como niños, bajitas. Atención, que con los ojos rojos iluminados como linternas rojas se quedó mirando a esta persona. Este chico se quedó un rato mirando la sombra, bastante asustado, hasta que tuvo fuerzas para pegar un grito. Durante la parálisis del sueño no puedes ni siquiera hablar, y con ese grito que pegó, fijaros si fue fuerte, que en la otra punta de la casa sus padres se despertaron, vinieron, y al encender la luz, la sombra había desaparecido. Este chico recuerda todo nítidamente, recuerda cómo, y esto se dice mucho en el mundo de las sombras, cuando aparece esta sombra es de un color tan negro que es más negro que la oscuridad que está en la habitación, es más negro que la noche, es un negro denso, como si tú no pudieras atravesarlo con la mano. Esto se ha visto en las fases que tienen que ver con el sueño. Aquí podríamos dar una explicación, en casos que sea que la persona esté paralizada y que no pueda hablar, o sea, que cumpla los ingredientes, le podríamos dar una explicación, parálisis del sueño. Pero cuando la persona llega incluso a incorporarse, o atención, yo he documentado casos de una persona que se despierta, ve al lado de su cama una sombra y le da tiempo a hacer este gesto tan inocente que es taparse con la sábana que te protege de todo. Esa sábana que te protege de un asesino, de un fantasma, del coco, del hombre del saco, pero no deja de ser una sábana. Bueno, pues yo he documentado este caso, que se tapó, y ¿qué creéis que pasó cuando volvió a destaparse? Bueno, pues que la sombra seguía ahí. Al final, a veces pasa que desaparecen solas, se esfuman, pero quiero deciros que, aunque aparecen en el dormitorio, no tiene una vinculación directa con la parálisis del sueño, aunque sí que ha pasado que durante parálisis hayan aparecido. Esto es lo que se llama el fenómeno de los visitantes de dormitorio, que algunas personas han asociado al fenómeno de las abducciones y el fenómeno ovni. Cuando te visita una figura inesperada en tu habitación, lo primero que piensas es ¿qué persona, quién demonios ha entrado aquí? ¡Qué miedo!, ¿no? O sea, un ladrón, un violador, un asaltante, alguien que no tendría que estar ahí, porque la habitación es tu templo, es el corazón de la casa, es donde tú te vas a ir a dormir y te vas a quedar completamente desprotegido y confías que no va a entrar nadie.
ventanas bien cerradas o bueno, bien controladas, porque si es verano, o la puerta de casa con 3 vueltas de llave, pero aparecen en el dormitorio como queriendo producir en el testigo una impresión mayor que, como le pasó a la chica que me contó, si te lo encuentras por la calle, que te vas a dar un susto y te vas a decir, ¿y esto qué es? Pero es que si te aparece en la habitación donde tú más desprotegido estás y te tienes que enfrentar a eso en camisón o pijama, pues imagínate. Visitantes de dormitorio, no sé si habéis oído hablar hay un cuadro de Faulkner que se llama La pesadilla, y aparece un monstruo muy feo sentado encima de una persona, de una mujer, porque la pesadilla te hace peso. O sea, muchas personas, esto tiene que ver también con la parálisis del sueño, muchas personas que tienen la parálisis o tienen terrores nocturnos sienten que se quedan sin aire y sienten que no pueden respirar y sienten una presión que no es una alucinación, que la sienten la presión. Y resulta que claro, se ven como angustiadas. Entonces eso tiene mucho que ver, los visitantes de dormitorio, con lo que antiguamente llamaban pesadilla o los íncubos y súcubos, unos demonios sexuales que aparecían por la noche en el momento de los sueños. Y esto es muy interesante. La foto que os he puesto, bueno, la imagen que está de fondo durante toda la presentación es el hombre del sombrero. El hombre del sombrero es un tipo especial de sombra. Aparece también, yo tengo un caso documentado que da muchísimo miedo, de una persona que escuchó, fijaros lo primero que escucha esta persona durmiendo es que una voz femenina, ella era también chica, le está llamando. Y ella pensó que era su hermana, que le decía, Ana, 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 despierta. Y claro, ella, ¿sabéis lo que hizo? Al final se despertó con los ojos cerrados, pero seguía escuchando, oye, Ana, Ana. Y en un momento dado dijo, ¿qué quieres? Ya muy cabreada, con una palabrota ahí de por medio, ¿qué quieres? Pensando que su hermana iba a estar al otro lado. Se despierta, se gira y a su lado hay un señor mayor con una gabardina y un sombrero de ala ancha, pegado a la cama, y que ella pensó, ¿cuánto tiempo lleva este tío mirándome, observándome? Porque ella no veía sus ojos, pero por la posición de su cuerpo parece que directamente estaba mirando a su cama, como un observador, un voyeur, yo no sé cómo definirlo. Es terrible. Y aparece también tupido, negro, 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 no se diferencian los rasgos, pero sí un sombrero y lo que parece una especie de traje talar, un traje largo. Esto a nivel antropológico o a nivel simbólico se puede estudiar que puede ser un sombrero de enterrador. El sombrero siempre es una prenda, y la gabardina también, que se utiliza para ocultar, para tapar, y por ahí pueden ir los tiros. Pero ¿qué es esa entidad que aparece? ¿Qué son los visitantes de dormitorio? Es algo que no se puede dar una respuesta. Hay una corriente y yo hablaré de esto en breves, pero también en el libro que estoy preparando, que estudia a nivel esotérico qué pueden ser estas sombras, como entidades que aparecen en el plano astral, en una dimensión distinta a la que habitamos nosotros, pero que a veces pueden venir aquí. Algunos han llamado a estas entidades arcontes, otros los han llamado vampiros o larvas astrales, que se aprovechan de ese miedo, que digamos que eso les alimenta o les gusta, y además la persona que ha sido visitada por sombras suele ser, sobre todo si la primera vez fue de pequeño, suelen ser visitados durante más momentos de su vida, como si estas entidades les hicieran un seguimiento. Es aterrador, pero por otra parte apasionante estudiar este tipo de casos. Y como digo, cuando la persona que está durmiendo pues, ve una sombra mientras se despierta, pero tiene que ser en los 5 segundos cuando estás así desperezándote un poco, eso se llamaría alucinaciones hipnopómpicas. Que sigo diciendo que me expliquen también cómo se manifiesta una alucinación, que es el cajón desastre del mundo del misterio, como cuando estamos hablando de la ufología, el planeta Venus o un globo meteorológico. Cuando no sabemos qué decir, pues has visto un globo meteorológico. Pues aquí igual, esto es que has tenido una alucinación. Bien, pero cuando la persona está completamente lúcida y despierta y ve una sombra, a ver quién le explica a esa persona que ha tenido una alucinación. Y como digo, hay dos tipos de sombras muy inquietantes y muy aterradoras, que son las que aparecen con alguna vestimenta, generalmente es capucha o sombrero,
y las que aparecen con los ojos completamente rojos. ¿Y quién aparece con los hombres? Ahora vamos a poner un caso. Con los ojos rojos. Pues algunos estaréis pensando en un arquetipo que apareció en West Virginia. Ahora hablamos de él. Sombras de difuntos. Bueno, pues como digo, es otra posibilidad. Yo, en mi corta carrera, espero que dé mucho más de sí, he entrevistado a varios médium o sensitivos cuyas cualidades están bastante probadas y digamos que son médium de confianza, vamos a decirlo así. Algunos pertenecen al grupo EPTA, como por ejemplo pues Paloma Navarrete o Aldo Linares, y al preguntar a este tipo de personas si ellos han visto sombras y qué son, me dicen que sí, que han visto sombras y que puede ser, pero este no es el mismo tipo de sombra que lo que os acabo de contar, que los difuntos a veces aparecen como una figura borrosa de un tono grisáceo oscuro, pero no completamente negro denso. Así que podríamos meter en la categoría de sombras a los difuntos, y aquí lo que habría que preguntarse a nivel filosófico es ¿por qué aparece un difunto tan desdibujado? Aquí, a nivel especulativo, por supuesto, hay muchas opciones. Una, que esté en una especie de purgatorio, que esté en una zona donde no tiene permiso para manifestarse con más detalle, o que la persona que lo está viendo no esté preparada para ver a su abuelo con todos sus detalles, aunque yo no sé qué es peor, si encontrarte a tu abuelo en su etapa de plenitud, como suelen aparecer los fantasmas, o encontrarte a una sombra grisácea que dice que es tu abuelo. Eso también es muy curioso. O bien sea porque, digámoslo así, han perdido fuerza porque esos espíritus llevan muchos siglos muertos. El otro día me llegó una historia de una chica que tiene esta capacidad de ver esas entidades y que dice que cerca de una ermita muy antigua vio lo que le pareció la sombra, la silueta de un templario. Muy curioso, como pues de un caballero, no tenía la cruz de las 8 beatitudes, pero bueno, como de un caballero, siempre se dice un templario. Bueno, pues un hombre así como con un yelmo y una capa, pero era muy desdibujada, era muy grisácea. Era como muy ya que se iba, pues cuánto tiempo llevará esa impregnación o lo que sea ahí dando vueltas, ¿no? Bien, este es el que yo quería deciros. Bueno, pues hay sombras, que esto ya es apasionante, sí, porque el Mothman se podría meter en esa categoría. No os fiéis de esta ilustración, tampoco os fiéis de la estatua del Mothman, que es la estatua del Mothman que está en Point Pleasant, en West Virginia, en Estados Unidos. Es un señor cachas, con una especie de cabeza de polilla y con unas alas muy bonitas. Pero en realidad los testigos que en el año 66 vieron en ese pueblo, Point Pleasant, que aparecía lo que luego se llamó el Mothman, las primeras descripciones que daban, después hay mucha literatura y mucho folclore, eran una figura de un gris muy oscuro, casi negro, que la única distinción que tenía es que era humanoide, más o menos, que tenía dos ojos muy rojos y muy, muy intensos, y tenía alas. Pero no había ningún detalle más, Eso no tenía cabeza de polilla, ni mucho menos, ni alas de polilla, no. Lo que pasa es que, se le ha puesto el nombre de Mothman, que es el hombre polilla, y se ha descrito más o menos como la foto que os pongo, que aquí ni siquiera tiene cabeza de humano. Bueno, dicen los más escépticos que es que la gente malinterpretó una lechuza que pasaba por allí. Bueno, oye, no consideremos que la gente es tonta, por favor. Y los testigos, muchos de vosotros habéis estado en conexión con lo misterioso, no tenéis ni un pelo de tontos. ¿Qué pasó? Que cuando apareció esta sombra parece que quisiera avisar de que algo malo estaba por suceder. ¿Y qué malo sucedió? Pues en ese mismo pueblo, en hora punta, cuando la gente volvía del trabajo, un puente llamado Silver Bridge, el 15 de diciembre de 1967, colapsó, dejando 46 fallecidos, 2 de los cuales nunca jamás aparecieron. Bueno, dejó mucha muerte. Este Mothman, llamado así, ha sido visto en muchos sitios previo a una catástrofe. O si no un Mothman, esas sombras. Por ejemplo, en Chernobyl también se vieron criaturas extrañas alrededor, según cuentan también las leyendas de la zona. Y por último, porque quiero dejar paso, quiero dejar paso a que podamos debatir un poco y hacer tertulia antes de que a las 9 terminemos, pues me gustaría hablaros de las sombras en el plano astral, ¿vale?
Pues fijaros, yo no he hecho ningún viaje astral, muy a mi pesar, y lo he intentado, pero yo creo que no estoy llamado a eso, pero sí que conozco gente que de forma natural pues le ha salido esto que se llama viaje astral. Claro, no hay que fiarse de todo lo que pasa por tu cabeza o de todo lo que pasa por tu email, pero es verdad que es gente de total confianza, y me dicen que en el plano astral, o sea, nuestro espíritu, nuestro doble etéreo, de alguna manera, puede viajar, y de hecho nos dicen que todas las noches, sin saberlo, y aunque no queramos, hacemos una especie de viaje astral. Lo que pasa es que no nos enteramos, pero todas las noches hay desdoblamiento, por así decirlo, hay una experiencia fuera del cuerpo en la que nuestro cuerpo astral se nutre de energías que están al otro lado, pero hay peligros. Si bien es cierto que no hay que tener miedo a este tipo de cosas, porque el miedo te lo incapacita, y además no suele pasar, esto también es verdad, pero hay personas que durante un viaje astral, bueno, lo primero, hay personas que se han visto a sí mismas tumbadas y les ha dado miedo. Esto sucede también en las experiencias cercanas a la muerte, y ojo, hay personas que les ha dado por mirarse en el espejo en el plano astral, y no eran lo mismo, que no tenían el mismo rostro, eran como una especie de figura lumínica, pero no se han dado cuenta de que eso es lo que son en realidad, ¿no? De alguna manera. Es algo que da mucho miedo, encontrarse en el espejo en el plano astral, pero más miedo da encontrarte con eso llamado larvas o vampiros o criaturas del bajo astral, esas entidades negativas que suelen aparecer como sombras. Aparecen como figuras negras, normalmente estiradas, que las personas que han estado cerca sienten que empiezan a debilitarse, o sea, ellos, el sujeto, empieza a perder fuerza, empieza incluso a marearse. Y es que nos dicen que las sombras que están en el plano astral, de alguna manera son, no sé si conocéis la teosofía, pero sería meternos en camisa de 11 varas. La teosofía es una doctrina de investigación del misterio que se inspiró mucho en los trabajos que se habían hecho en Oriente, en Asia, donde nos llevan años de ventaja en cuanto a lo espiritual. Y allí sí que es verdad que en la doctrina de la teosofía, se estudia muy profundamente qué son esas figuras negras que hay en el plano astral, y nos dicen, fijaos qué curioso, que así como nosotros al morir dejamos un cadáver, un cuerpo físico, en ese plano, en ese otro plano, que llamamos más allá, que tendría muchas capas, dejamos también un cadáver espiritual, que además es la encarnación etérea de todo lo malo que representamos y las bajas pasiones que tenía el ego de cada persona. Y eso se queda como, que tiene forma de sombra, se queda pululando por esos planos del astral hasta que se encuentra con esos viajeros incautos y se alimenta, de alguna forma, de las energías que tienen esas otras personas. Esto que cuento, que puede sonar a pura especulación, es cierto, que ahí podéis creerlo o no, pero hay un investigador de la teosofía que se llamaba Charles W. Leadbeater. Este hombre, él mismo tuvo experiencias fuera del cuerpo, pero también tuvo un grupo de personas que se encargaron de verificar que sus propias impresiones eran o no reales. Entonces imaginaros qué apasionante, ¿no? Tenía viajeros astrales, estudiantes, pero buenos, que se encargaban de constatar sus teorías en el astral. Y esto que digo, que suena muy esotérico, que sepáis que hay un proyecto Stargate en los Estados Unidos que ha investigado este tema de la visión remota, desplazar la conciencia a otro lugar para espiar a los enemigos en la época de la Guerra Fría. Así que espías psíquicos de uno y otro bando, porque la Unión Soviética, aunque no ha trascendido tanto, investigó muchísimo estos temas, pues espías, imaginaos qué apasionante, espías etéreos fisgando en arsenales nucleares, en silos de misiles, en bases donde no podría entrar nunca jamás el mejor 007, pero a nivel astral. Y cuentan los que estudiaron este proyecto Stargate, que es real, que no es ninguna leyenda urbana, cómo hacían para distraer a los espías psíquicos, poniendo distracciones, por ejemplo, imaginaros, en un arsenal nuclear de máxima seguridad, de repente una sala llena de globos de Mickey Mouse. Claro, el espía vuelve y les cuenta a sus jefes lo que ha visto. He visto unos misiles y unos globos de Mickey Mouse.
esto de que la has flipado, esto no es una experiencia auténtica, entonces lo descartaban. O sea que fijaros qué curioso cómo todo esto se ha investigado. En el plano astral, y Dios quiera que no nos crucemos nunca con una, aparecen estas sombras y siempre crean el pánico, la confusión y el debilitamiento. A veces no aparecen como figuras, sino como una especie de masa, que lo han descrito como si fueran una especie de nubes gaseosas pero muy densas, que consiguen, lo mismo que os digo, dejar a la persona casi desvanecida en ese otro plano, que no pasaría nada porque volvería a despertarse en el plano físico, pero dejar a esa persona completamente groggy, cao, y con la necesidad de volver de nuevo a su cuerpo para despertarse porque allí estaba corriendo peligro. Hay casos en los que la persona ha visto una sombra, porque el astral es una copia de este mundo, una de las capas que hay. Entonces ha visto una sombra en tal habitación de su casa y resulta que esa sombra en tal habitación de su casa, durante el astral, al despertarse, esto ha coincidido con que el perro de esa persona, o el gato, no importa, siempre que llegaba al lugar donde ella o él vio la sombra en el astral, pues en el mundo real y físico ese perro se quedaba mirando a esa esquina sin tener motivos y gruñendo, o si es un gato, con el pelo erizado, como si esa persona sí que estuviera, ese animal sí que estuviera viendo algo que la persona le supo corroborar perfectamente desde sus viajes astrales. Por lo tanto, ya terminamos con esto, por lo tanto, lo que quiero deciros es que todo esto es una investigación que sigue en marcha, que por supuesto será muy valioso que ahora, en este ratito que nos queda, podamos compartir opiniones y experiencias. Y antes de terminar os voy a decir otra que es muy curiosa y que es muy poco comentada. En el mundo anglosajón a este tipo de entidades se les llama shadow people, que es así como gente sombra, ¿no? Personas sombra. Y allí está mucho más avanzado, por lo menos el tema de compartir casos y el tema de investigar está mucho más avanzado que en el mundo hispano, o por lo menos en España. No se ha hablado mucho de este tema, pero os voy a contar una cosa que no se ha hablado casi nada. Yo he investigado también porque me encanta, fijaros, si damos por buenas las experiencias cercanas a la muerte, resumiendo que una persona teniendo una muerte aparente, mientras era el típico túnel, a familiares fallecidos, ha sentido una paz brutal, es decir, ha sentido una idea de trascendencia y ha vuelto a su cuerpo, le han reanimado exitosamente, porque siempre hay un momento en la ECM cuando hay una figura que le dice a la persona, no es tu momento, tienes que regresar. La persona muchas veces le dice, pero ¿por qué con lo bien que estoy aquí? Dejadme aquí ya, que no me reanimen. Bueno, pues la persona vuelve y lo bueno que si damos por buenas estos testimonios, estamos teniendo valiosísimos testimonios de trascendencia. O sea, no hace falta que especulemos mucho porque estas personas indican que hay algo después de la muerte. Bueno, yo creo que muchos de los que estamos aquí lo pensamos simplemente porque nos gustan estos temas del misterio. Bueno, pues estas experiencias cercanas a la muerte que se nos han contado, como por ejemplo el doctor Raymond Moody, la doctora Elizabeth Kubler-Ross y tantos otros, Penny Sartori, doctores, gente de ciencia que ha estudiado las ECM y que no les ha encontrado una explicación que sea puramente un efecto de la anestesia o falta de riego sanguíneo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque además, durante las experiencias fuera del cuerpo, no deja de ser una ECM, hay veces que el paciente puede contar cosas que no tenía que haber visto o vivido. Algunos pacientes han visto cómo les operaban con detalle. Y hay el caso que siempre se cuenta, que es mítico, aquel paciente que cuando volvió en sí, después de una operación muy complicada, completamente sedado, él tuvo la experiencia de verse desde arriba y todo esto, y le dice, es un señor mayor, dice, ¿me podéis traer de nuevo mi dentadura postiza? Y le dice la enfermera, es que no sé dónde está. Y le dice, sí, hombre, yo la he visto. Mira, en ese mueble de ahí, en el tercer cajón, yo he visto cómo la metíais. Pero ¿cómo es posible? Si te la hemos quitado, porque estabas aquí de urgencia, te la hemos quitado para operarte exitosamente. Bueno, pues en ese cajón, ahí estaba, y él lo había visto. Aquí podríamos debatir de dónde está la conciencia, y nos llevaría muy lejos. Pero, más allá de las ECMs positivas y bonitas y dulzonas, hay unas ECM negativas. Hay experiencias cercanas a la muerte que al testigo le han dado la idea
de purgatorio. Y en las ECM negativas aparecen sombras. Los testigos que han tenido una ECM negativa han visto un reino de oscuridad donde los que le rodean son puros seres negros, completamente negros. Decía incluso una paciente que veía esos seres como deambulando, como almas en pena, como podríamos decir almas en pena, y que en un momento dado, durante la experiencia, se abrió para ella solo el túnel de luz, y que las sombras trataron de cogerla y de impedirle que llegara a ese túnel de luz, porque de alguna manera querían que se quedara en ese reino de sombras. Y en otro momento, en otros casos de ECM, cuando han aparecido las sombras, que aparecen mucho durante las ECM, han aparecido como si fueran algo así como un tribunal de jueces. Esta vez sí que suelen ser sombras encapuchadas. Estoy contando casos reales, o según cómo lo cuentan los testigos, que son como los jueces que te van a... porque durante las ECM suele suceder una revisión de la vida de la persona. Es decir, qué has hecho bueno, qué has hecho malo, y en función de eso, pues te toca ir para arriba o para abajo. Bueno, pues esas sombras aparecen con esa figura también, como jueces del inframundo. Y esto es muy curioso, como en estas experiencias fuera del cuerpo el sujeto ha vuelto a ver este tipo de sombras. Esta vez ya no con miedo, sino, como relatan muchos testigos, han visto sombras con pena, porque piensan que ellas son almas perdidas, extraviadas, y aquí hablaríamos de nuevo, y con esto termino, de Peter Pan, ¿verdad? Con esas almas, con esos niños perdidos. Bueno, pues como digo, conclusiones. Es un fenómeno real, este tema de la gente sombra, es un fenómeno real. No se puede explicar en su totalidad puramente por la parálisis del sueño, porque hay casos cotidianos con la persona completamente despierta, y entonces estaríamos diciendo que esa persona ha tenido algún tipo de alucinación. No estoy por pensar eso, y porque además es que he entrevistado a gente muy cercana. No solamente hay gente que me ha mandado su caso por email o por WhatsApp, pero hay gente que es cercana y que ha tenido estas experiencias. Me atrevería a decir que las sombras no son... Las sombras que yo estoy catalogando para este libro y para esta conferencia, esas que son negras, negras, negras y estiradas, no son difuntos, porque volviendo a la diapositiva del principio, pues no somos así los seres humanos, como lo que estáis viendo aquí, y esto ha sido puesto hace eso, pues unos 6.000 años, 4.000, entre 4.000 y 6.000 años en pinturas, y por tanto me atrevo a decir que es un fenómeno que puede tener mucho que ver con nosotros, y sí puede tener mucho que ver con la psicología, pero tal vez tenga que ver, como os decía, hablando del psiquiatra Carl Gustav Jung, tal vez tenga que ver con esa parte negada, con esa parte escondida que tenemos nosotros, de miedos, incluso de maldad, de perversión, que a veces tiene la facultad de manifestarse. En caso de no ser esto, me atrevería a decir que podrían ser entidades que pertenecen a otra dimensión y que no las comprendemos, pero no del todo autónomas y no del todo inteligentes, sino que sí que es verdad que se ven atraídas por intentar causar miedo en las personas, por intentar dar sustos, por así decirlo, para que me entendáis todos, y retroalimentarse de esa carga densa que tenemos todos en algún momento. Sigo con el tema, sigo indagando, y nada, lo que me quedo es a vuestra disposición para que podamos conversar un ratito antes de que demos por cerrado esto, y agradeceros a todos el haber venido, y que, como digo, estoy abierto. Y me voy a la última diapositiva. Este es mi correo. Quien quiera puede escribirme, porque a lo mejor hay gente que no quiere contar algo, pero espero que sí que digáis vuestra opinión o contéis algún caso que os haya pasado o que conozcáis en vuestro entorno, amigos, familia. Veo muchas caras conocidas y me alegra mucho. Aquí me despido, muchísimas gracias, y hablamos enseguida. Gracias a todos, de verdad.